lo que estaba diciendo el Salmo 23 y les enseñaba a leer y a escribir. Y así pasó años haciendo eso, los fines de semana. Así que yo me iba mientras él, porque yo me creía que yo no necesitaba aprender nada de eso, me iba a merodear por los campos, a ver los olivares, a ver los alcornoques, a intentar cazar liebres. Y así que tengo una relación muy íntima, muy emocional con los olivos y la oliva. ¿A cuánto les gusta la oliva? Las aceitunas. El aceite de oliva, hay que cocinar con aceite de oliva. Está carísimo, pero es riquísimo, claro que sí. El próximo emprendimiento de la iglesia va a ser aceite de oliva, café y aceite. Bien, así que el olivo es un árbol maravilloso que yo personalmente amo, pero no solamente lo amo porque tengo una relación desde carajillo con esos árboles, sino porque la Biblia ama el olivo. La Biblia ama el olivo. Hay un salmista en el Salmo 52:8, del cual voy a basarme en su historia un poquito para narrar toda esta charla. Y al final quiero que hagamos algo muy práctico, sumamente práctico, porque traje hasta un par de sorpresas. Este salmista estaba pasando penurias terribles. Penurias. Si uno lee los versículos anteriores, ojo que estoy arrancando en el 8, del 7 para atrás, este mae está pidiendo incluso clemencia a Dios y que se mueran todos los feos. No, eso era la canción de aquel otro. Que se mueran todos sus enemigos. Yo no quiero que levante nadie la mano, pero usted le ha pedido a Dios, Dios, que se estrelle. Sí, ríase, pero uno lo piensa, ¿o no? Que no le vaya bien. Ha sido muy malo conmigo. Me arruinó un negocio, me arruinó la vida, me arruinó la familia. Todavía estoy pagando consecuencias de lo que hizo alguien en mi vida por mala gente. Y yo sí he tenido mis oraciones, se llaman imprecatorias. Muchos salmos tienen oraciones donde el salmista le está pidiendo a Dios una imprecación. Es, Señor, mátalos. Son salmos imprecatorios, palabra de Dios. Claro, después viene el Nuevo Testamento y nos frena en seco, ¿verdad? Pero están ahí. Este salmista estaba pasándola mal, tenía enemigos, lo habían arruinado y dice, pero yo soy como un frondoso olivo. En hebreo dice como un olivo verde. Un olivo verde, frondoso. Y de hecho en hebreo no dice yo soy, sino que está en futuro. Yo seré o quisiera ser como. Es un anhelo. Yo quiero ser como un olivo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué querrá ser como un olivo? Que había conocido este salmista que al igual que yo, pero con mucha más profundidad, anduvo en los campos de olivos de la antigua Palestina y sabía por qué es importante parecerse a un olivo en la vida. Es demasiado importante parecerse a un olivo en la vida. Vean lo que dice Eclesiastés 7:14, la primera parte. En el día del bien, en el día que nos está yendo bien, cuando estamos prosperando, cuando los negocios funcionan, cuando la familia está en todas, cuando la salud está súper bien, ese día goza del bien. Pero cuando llegue el día del mal, cuando nos empiece a ir mal, abra los ojos y aprenda. No es tiempo de quejarse tanto, aunque sí, se vale llorar y se vale patalear. Yo les conté cuando Laura me pataleó a mí. Estábamos recién casados. ¿Lo cuento? No. No importa, ya dicen, no, ya, ahora me llueve después. No he aprendido como el salmista, ¿verdad? Abra los ojos y aprenda. No, fuimos al súper, una de las primeras veces que fuimos al súper, vean, una de mis recomendaciones, ya me estoy yendo por las ramas del olivo, yo cuando doy o damos una especie de curso prematrimonial, nosotros les ponemos ciertas tareas. Primero es pelearse mucho antes de casarse. O sea, una misión importante es agarrarse antes de casarse, no después de casados, ¿o no? O sea, agárrense, porque ahí es donde usted decide si quiere o no quiere. Pero una tarea importante es vayan al supermercado a comprar. O por lo menos hagan la pantomima de que van a comprar, no gasten la plata, pero echen las cosas al carrito. Viera qué montón se sabe, se descubre la otra persona cuando uno empieza a echar cosas. ¿Y eso? ¿Y eso? Y yo echaba muchos meneitos y cosas muy nutritivas y alimenticias, chocolates y la otra solo zacates y ¿verdad? Parecía un jardín esa carajada.
Y yo no recuerdo muy bien qué era lo que yo empezamos a hablar y no sé qué, y hace, no, ahí huepucha, me pataleó. Pero a él le funcionó. Eso era lo que yo ocupaba, yo creo. ¿Por qué estoy contando eso? Padre, ayúdame esta mañana. No, cuando nos va mal, hay que aprender. Es tiempo de ver las lecciones, de esforzarnos el doble, de abrir bien los ojos y de buscar ayuda. Cuando nos va mal, hay que buscar ayuda. Los hombres casi nunca queremos buscar ayuda. Cuando hay problemas matrimoniales, usted no se imagina la cantidad de mujeres que son las que buscan ayuda y el man, no, ¿para qué? Estamos bien. Nosotros lo podemos arreglar entre nosotros. ¿Qué va a estar sabiendo las demás personas nuestros trapos sucios? Que bla, 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 no sé qué, no sé cuánto. Además, hay que encontrar un terapeuta que me caiga muy bien a mí, no sé qué. Es una hablada larga y una corta. Tenemos que buscar ayuda. El salmista la estaba pasando mal y quería ser como un olivo y estaba en el momento de pasarla mal, abriendo sus ojos y aprendiendo, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero que pase con mi vida? Piénselo usted. No importa la situación en la que esté en este momento, yo que sé, puede ser que esté pasando el tiempo muy bueno, donde tenemos el tiempo de disfrutar, pero tal vez haya áreas de nuestra vida donde tenemos que detenernos y aprender. ¿Qué quiere ser? ¿Cómo quiere que sea su vida? Yo quiero que sea como un olivo, y ya vamos a hablar de eso. Como un olivo, como el salmista dice que quiere que sea como el olivo. Esto es un olivo verde, próspero, grande, pueden llegar a durar hasta 3000 años. Hay olivos de 3000 años, desde antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, y todavía esos árboles cuentan historias increíbles. Tanto en España como en Italia, como en Grecia, como en el Medio Oriente, hay árboles de olivo que todos los años premian el árbol de olivo más longevo. Y hay árboles que vieron pasar a Jesús, donde Jesús oró. ¿Cuál es el monte de los olivos? ¿Cómo se llamaba ese monte de los olivos? ¿Alguien sabe? En el actual Israel, en aquel entonces Palestina, Getsemaní. Producen unas 15,000 flores, perenne. Da fruto desde su primera cosecha, ya vamos a hablar de eso, hasta el día que mueren. No importa si tienen 3000 años, siguen dando fruto. Yo quiero ser como un olivo verde. Yo quiero seguir dando fruto siempre. Yo quiero que lo que yo hago con mis hijos, lo que yo hago con mi esposa, lo que yo hago con ustedes, en mi trabajo de la iglesia, en mi trabajo, en mi vida, dé fruto siempre, que no dejemos de dar fruto. ¿Cuántos quieren que se les acabe el fruto? En el negocio, en el trabajo, en lo que ustedes hacen. No, nadie, ¿verdad? Yo quiero ser como un olivo, que todo lo que yo haga dé fruto y permanezca ese fruto y multiplique ese fruto, porque multiplicar las cosas vale la pena, ¿o no? Prosperidad. Tener plata no es ningún problema en la vida. El problema es cómo la usamos, nada más. Eso es otra charla. Pero no podemos satanizar la prosperidad. Todos necesitamos en este mundo cada vez tener más recursos, porque además decía un amigo que la plata no resuelve la vida ni da la felicidad, pero es una sensación tan parecida. Uno duerme tan tranquilo cuando usted sabe que ya pagué la deuda, salí de aquella bronca. Tiene un tronco imponente, tiene raíces muy profundas y es un árbol muy longevo, que ya dije que hay hasta de 3000 años, nunca deja de dar fruto y tarda, y esto es una cosa muy interesante, tarda unos 40 años en dar su primera cosecha. A la puña, ahí hay un pero con él. Madura tardito, como yo. A veces me encuentro un poco menos maduro que mis hijos. Y me corrigen y toda la cosa. A los 40 años empieza a dar fruto. Así que no se frustre si todavía usted no ha visto el fruto que quería. Hay muchos ejemplos en la Biblia y fuera de la Biblia. García Márquez, pensando en escritores, cuando publicó 100 años de soledad. A ver. Iba a cumplir 40 años.
Abraham, 40 años. Moisés, 40 años. Así que, en realidad, si usted no ha visto lo que quiere todavía, yo sé que ya se nos pasó un poco más de 40 años, pero eran años distintos. Se contaban diferente, eran años lunares. Empieza a dar fruto a los 40, pero una vez que empieza a dar fruto no para nunca. Cuando el salmista está diciendo, yo quiero ser como un olivo verde, en medio del momento más difícil de su vida, es yo quiero ser un árbol así que da fruto y que crece y que no para de dar fruto, que sigue prosperando. Y esto tiene implicaciones con sus enemigos, porque si yo prospero, mis enemigos me envidian a mí, no yo a ellos. Porque el salmista viene diciendo, pero ¿por qué les va bien a esos? Si son unos, póngale usted, voy a decirlo en hebreo, pero usted lo traduce, no, mentira. Hay madrazos en la Biblia. Lo que pasa es que a mí mi esposa no me deja. Tiene muchas implicaciones. Jueces 15:5, después encendió las antorchas. Estoy hablando aquí de la importancia de los olivos y de los olivares, y aquí estaban en guerra, y soltó las zorras para que corrieran por los campos de grano de los filisteos. Los filisteos son los palestinos de hoy en día, ¿ok? Los filisteos, la palabra en hebreo es filistim o pilistim. Acuérdense que estamos hablando de un idioma consonántico, es decir, que solo utiliza consonantes y no vocales. Entonces, ¿cuáles son las consonantes? Y es P, L, S, M, TM, filistim, palestim. ¿Les suena parecida la palabra? ¿Y dónde vivían? En Gaza. Vivían en Gaza, igual que hoy, son los mismos. Pero entonces llega el ejército y donde estaban los filisteos, así les quemó todo el grano hasta reducirlo a cenizas, aún las gavillas y el grano sin cortar. También les destruyó los viñedos y los olivares. Ojo, acabamos de decir que un olivo empieza a dar fruto a los 40 años. Si usted tiene un olivar y vive de eso, y su familia tiene el futuro apostado en eso, y le queman su olivar, ¿dentro de cuánto empezará a volver a tener fruto? Una generación después. Hoy en día, eso es lo que sucede también. Les queman los olivares a los palestinos. ¿Por qué? Porque saben que están quemando una generación, o sea, la prosperidad completa de una generación que depende de eso. Aunque siembren, al día siguiente no van a ver fruto hasta dentro de unos 40 años. Entonces, sí, era una forma de arrasar, de tierra arrasada en las guerras antiguas, en Grecia, en Italia, en toda la cuenca del Mediterráneo, que cuando llegaban a un pueblo y lo que querían era eliminar la prosperidad de toda una nación o de un pueblo, les quemaban los olivares porque eso era lo más difícil que empezara a dar fruto. ¿De acuerdo? Era muy importante y es muy importante para la Biblia esto. Los olivos, entre más sequía experimentan, más fuertes se hacen. Yo quiero ser como el olivo. No quiero que Dios me mande sequías, pero yo quiero que cuando venga la sequía en mi vida, yo sea más fuerte. Yo aproveche la sequía, no para romperme y quebrarme, sino para fortalecerme. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho muchos de nosotros. Pero aquí hay otra cosa muy interesante. El olivo necesita un ambiente silencioso para crecer. Necesita meditar. Necesita el silencio. Si usted pone un olivo en medio de la ciudad con un montón de camiones y de tráfico y de bulla, ese olivo nunca va a prosperar. Necesita silencio. Yo quiero ser también como un olivo que necesita a veces estar a callar mis pensamientos y el ruido. A veces voy manejando el carro y de ahí honestamente uno está harto de las presas y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace uno? Pongo pelando el ojo, o, ¿verdad? Que es mi segundo devocional del día. Es en la mañana salmos y en la tarde pelando el ojo. Buenísimo. Pero de repente digo, ¿y por qué no simplemente me quedo en silencio y le bajo el volumen a las noticias, al radio, a los chistes? Y me conecto conmigo y me conecto con Dios.
Porque nunca o casi nunca hacemos ese espacio para nosotros. Y necesitamos silencio para crecer, para sanar. El silencio sana. Pero nos desespera pensar nuestros propios pensamientos, ¿cierto o no? Porque empezamos a darle vuelta a las broncas, a los problemas y a las carajadas y todo. Por eso las religiones místicas nos enseñan mucho acerca de meditar, descansar la mente, calmar las revoluciones. En hebreo hay una palabra muy interesante en el Salmo 1 que dice que mastico tu palabra día y noche, medito en tu palabra día y noche. En hebreo es masticar, rumiar, como cuando las vacas, usted las ve, o las cabras, están todo el día. Y cuando usted está masticando es de mala educación hablar, ¿cierto o no? Cuando usted está meditando es hacer silencio, no hablar. Meditar, meditar. Así que aparece el olivo en Génesis, es un libro muy importante de la Biblia, aparece también en el Apocalipsis, ya casi vamos a verlo. En Génesis simboliza la paz y el fin de la tristeza, en el Apocalipsis simboliza la salvación, y en el centro de la Biblia, en Isaías, aparece como símbolo de salud o sanidad. 3 palabras importantes acá del olivo: paz, salvación y sanidad. Yo quiero paz en mi vida. ¿Cuántos quieren paz en la vida? ¿Cuántos quieren salvación? ¿Cuántos quieren sanidad, salud? Hay mucho que aprender del olivo. Así que es uno de los árboles más importantes de la Biblia. En Génesis, como dije, aparece como símbolo de paz. Estaba Noé todavía en el arca después del diluvio y nada que se iba al diluvio, nada que se iba al diluvio, y de verdad era terrible estar ahí metido. Y de repente esta vez la paloma regresó a él por la tarde, mandaba palomas mensajeras, de ahí viene el asunto, con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. La paloma es mensajera de la paz, pero no por la paloma, sino porque trae en el pico la evidencia de que el diluvio ya no existía. Había pasado el diluvio, había pasado la tormenta, ahora ya había tierra firme de donde salir y seguir viviendo. Entonces el olivo es símbolo de paz, de mensaje de paz, y por eso efectivamente las Naciones Unidas utilizan en su escudo 2 ramas de olivo. No sé si ustedes lo habían notado, porque fueron creadas las Naciones Unidas ¿para qué? Para provocar la paz, sostener la paz. No lo logra. No lo logra. Los seres humanos somos bien complicados y nos encanta paz para mí, pero para los demás. Pero utiliza el símbolo bíblico de los 2 ramas de olivo, pero también el emblema de Israel utiliza 2 ramas de olivo, que tampoco tiene paz, por cierto. Qué ironías, ¿verdad? Es el anhelo más profundo. Yo creo que este es el anhelo más profundo de la humanidad y este es el anhelo más profundo de Israel: vivir en paz, y sus vecinos palestinos vivir en paz, y nosotros vivir en paz. Yo quiero ser como el olivo que tiene paz, vive en paz. Aprendí no hace mucho, y a veces vuelvo a mis viejas andadas, pero era muy revolucionario yo de jovencillo y respondón, y todas las injusticias que veía ahí por ahí, quería ser yo el que corrigiera las injusticias y todo. Laura al principio, Laura es mi esposa, ¿verdad? Yo creo que se asustaba porque yo iba en el carro y veía, yo qué sé, un mae gritándole a una chavala, entonces yo por lo menos le bajaba la ventana y ella se asustaba mucho porque de repente a uno le pegan un tiro en 2 toques. Yo era como alguien que incendiaba fácilmente cualquier cosa. Y aprendí a que necesito vivir más en paz.
ser más bombero, apago los incendios, no los hago. Porque necesitamos paz. Quiero ser más como el olivo. Isaías, en el centro de la Biblia, dice lo siguiente: de la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Es como si usted y yo nos hubiéramos caído cuando uno era carajillo y se caía en la bicicleta. ¿Les pasó? Que uno se raspaba desde detrás de las orejas hasta por donde uno no sabe cómo se raspó ahí, pero se raspó. Y de feria llegaba donde la mamá o el papá y lo cascareaban porque había ido más lejos de donde uno tenía permiso. Dice, desde la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes, todo es heridas, golpes, llagas abiertas, nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores. ¿Con qué? Con aceite de oliva. No había aceite de otra cosa ahí. Entonces el aceite sirve para sanar, para curar, para calmar el dolor, para calmar el dolor. Durante las Olimpiadas de Atenas en 2004 se utilizaron ramas de olivo otra vez como símbolo de victoria, de esfuerzo, de que se había alcanzado metas. Entonces los ganadores, las y los ganadores les ponían este hermoso corona de olivo en la jupa, simbolizando que eran ganadores, porque el olivo simboliza que a pesar de la dureza, a pesar de la dificultad, a pesar de la sequía, a pesar de todo, yo doy fruto. Yo doy fruto. Yo lo logro. Yo les conté, no voy a hablar de mí demasiado, pero cuando yo estaba en 6º grado, tenía una maestra de español y había que hacer aquellos exámenes del MEP de sexto, no sé si todavía se hacen iguales o qué, pero había que hacer una redacción, una composición que llamaban. Hice mi composición y me escribe, Dios la tenga, porque ya murió, en su gloria, me escribe, no se dedique ni estudie nada que tenga que ver con letras. No le da pena ni para escribir la fecha y su nombre. Y aquí viene, claro que me afectó muchos años eso, ¿verdad? Pero la mate tampoco era lo que se me daba, entonces dije, quedé como ahí en una bisagra horrible. Pero mi pasión eran las letras, mi pasión eran las letras. Y así que empecé a darle, y darle, y darle, y darle, y darle, y darle, y darle. Hasta que las letras son mi vida. Ese es el esfuerzo, a pesar de la dureza. Aquí en Costa Rica ser escritor es una cosa muy, muy, muy utópica. Vivir de escribir, de vender libros, de escribirlos y venderlos, es una carajada muy quijotesca. Es decir, usted escribe un libro y ¿cuánta gente se lo va a comprar en Costa Rica? Hay más o menos solamente unas 500,000 personas lectoras en el país, 500,000 personas. De esas 500,000 personas, 450,000 solo compran libros de autores extranjeros. Y las 50,000 que quedan compran libros tal vez no del estilo que uno escribe. Entonces, ¿es utópico? No es utópico. Pero lograr, después ya de tantos años, seguir escribiendo y seguir vendiendo, yo creo que una coronita de olivo me voy a poner. Necesitamos ser como el olivo, esforzados, aún en la sequía. Cuando el salmista dice que quiere ser como el olivo, está pensando en larga vida, salud, reconciliación, paz, triunfo y esfuerzo en medio de la sequía. Está pensando en tener todo eso en la vida nuestra. El olivo aparece más de 400 veces a lo largo de la Biblia y también simboliza luz permanente. ¿Por qué? Porque el aceite de la tercera prensa, el aceite de olivo se prensa 3 veces. Es decir, la oliva, el fruto se prensa 3 veces. La primera vez que se prensa, ahorita voy a hablar de eso, sale el aceite de oliva virgen. No se lo dé extra. ¿De dónde lo sacaron? Pero el virgen es la primera prensa que sale verde todavía, ¿verdad? Delicioso, aromático. El segundo es el que se utiliza para hacer jabones, champús, cremas, porque es delicioso también.
y es muy, muy bueno. Y el tercero es el aceite que se usa para quemar, que es el que se pone y se ponía en las lámparas en aquel entonces. Vean este versículo, qué interesante. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Uno se lo aprendió de carajillo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, le ilumina el camino. Pero ojo, 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 aquí hay un detalle. ¿Qué dice el texto? Lámpara es a mi camino o a mis pies. Dice a mis pies, es decir, que alumbra muy poquito. No alumbra los próximos 5 metros. No alumbra los próximos 5 pasos. Alumbra aquí. Haga el intento. Prenda una de estas varas y váyase en la noche. Con esa vara empiece a caminar. ¿Qué es lo que alumbra? Alumbra esto. Es paso a paso. Alumbra mi próximo paso. Por eso es por fe. Pie derecho, pie izquierdo. Pie derecho, pie izquierdo. Vamos paso a paso, paso a paso. Dios, ayúdame en este día, hoy. Ayúdame en esta decisión, ahora, hoy. ¿Sí? Estamos intentando resolver todo el futuro. Y sí, es bueno ser planificadores y previsores, pero la palabra de Dios resuelve paso a paso, paso a paso. Por eso necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces el salmista del cual estamos hablando, el Salmo 52:8 dice, pero yo quiero seré como un frondoso olivo. Pero vean la segunda parte, yo confío en el gran amor de Dios. Yo quiero ser así de esforzado, yo quiero ser así, dar fruto toda mi vida. Y voy a darle con todo, porque yo confío que Dios no me va a defraudar. No me voy a dejar vencer, no me voy a quebrar, no voy a tirarme de panza y decir ya no doy más. Yo confío que Dios sí va a resolver y sí va a responder mis oraciones. Si no, no sería un Dios vivo. Si no, no sería. Entonces, ¿para qué sirve la fe? Sí, a veces dura mucho. A veces se tarda mucho más de lo que uno quiere. Pero yo confío y por eso sigo. Y llega la parte que más me gusta de la charla antes de que se me vaya el tiempo. Esa es la parte más importante, lo que viene. Y mi misión a partir de ahora es convencerlas y convencerlos a ustedes de que en 3 plantas de la Biblia se resume todo el mensaje de amor de Cristo por nosotros. En 3 plantas les puedo predicar el Evangelio. Una de esas es el olivo. Estas 3 plantas. El trigo, chivísimas ¿verdad? Las fotos que agarré. El olivo, la vid y el trigo. Del trigo sale el pan, aleluya, de la vid sale el vino y del olivo salen 2 cosas, las olivas efectivamente y el aceite. Y así se resume toda la cultura mediterránea. Es decir, gira en torno toda la verdad. Usted va a un restaurante italiano y ocupan esas 3 cosas siempre, ¿o no? A un español también, a un griego también. Es decir, eso está enraizado en toda esa parte, en la cuenca del Mediterráneo, pero también en la Biblia. Y tiene un sentido muy profundo. En primer lugar, ojo, cuando Jesús invita a cenar a sus amigos, la última cena, esa que Da Vinci le tomó foto, ¿verdad? Que salen todos del mismo lado de la mesa. Yo no entiendo esa pintura, ¿verdad? Todos, pero en primer lugar no habían mesas. En la época de Jesús no había mesas. Aunque era carpintero, no hacía mesas. No le crean a The Chosen. No hacía mesas. Se sentaban en el suelo. Comían en el suelo, con alfombras. Hasta el día de hoy lo hacen en esos lugares. Pero bueno, Jesús invita a sus mejores amigos, a sus discípulos, y dice esto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, del trigo sale el pan y el pan es símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto o no? Yo puedo contarles la historia de Jesús a través del pan, que fue partido.
Y ojo, lo decía hace unos días, no es que lo partió una vez, lo partió para cada persona. Un pedazo para usted, un pedazo para usted. Para cada uno de nosotros se partió el cuerpo de Cristo. Y luego tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, y la copa estaba llena de vino, ¿verdad? Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí estoy utilizando más bien la Reina Valera. Entonces, de la vid sale el vino que simboliza la sangre derramada de Cristo. La sangre derramada de Cristo. Dice la Biblia que por sus llagas y por sus heridas somos nosotros curados. Sanidad. 3 plantas. Vamos por la segunda. Para lograr hacer el pan, el trigo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacérsele al trigo? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Molerlo. Hay que moler el trigo. Símbolo de cómo realmente Jesús estaba intentando decirnos, mi cuerpo va a ser molido por ustedes. Me voy a transformar en pan. Qué bonito suena, pero el proceso es doloroso. El proceso es que a Jesús lo molieron a golpes, lo molieron en la cruz del Calvario. Y entonces este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Es molido. Para hacer el vino, la uva tiene que ser aplastada. Y vean qué lindo, porque si uno se pone a ver cómo se ve el jugo recién exprimido de la uva en las patas de esa gente, usted ya ahora, antes se tomaban de verdad jugo de pata, era esa carajada. Ahora ya las trituran de otra manera, pero se parece a la sangre realmente. Tal vez el vino en la copa no se nos parece tanto a la sangre, pero en la piel de ellos sí se parece a la sangre. Se tritura, se aplasta. Entonces sale la sangre y Jesús dice, esto es símbolo de lo que va a pasar conmigo por amor a ustedes. Y ahora nos queda el olivo. Queda el olivo. Ya tenemos el trigo y el vino y ahora viene el olivo y ya sabemos que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, el sacrificio, la crucifixión. ¿Qué significarán entonces el olivo y el aceite para nosotros? Vean esto en Romanos 11:17. Ustedes, nosotros los gentiles, que eran ramas de olivo silvestre, fueron injertados así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios, que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo, que es Dios. Ok, ojo, aquí voy a ponerme un poco espeso y ya casi hacemos algo muy práctico. La raíz y el tronco del olivo representan a Dios, a Dios. Dios es ese tronco profundo, milenario, milenario. Y las ramas somos ustedes y yo. Y dentro de esas ramas está Jesús, que es Hijo de Dios y que es un hermano nuestro, aunque es nuestro Salvador. Pero el fruto que damos es distinto. El fruto de Jesús, después de su sacrificio, hizo algo muy interesante Jesús. O bueno, después, antes del sacrificio, pero después de decirles lo que iba a suceder en la última cena, se los llevó a un lugar. ¿A dónde se los llevó? Al Getsemaní. ¿Saben que Getsemaní significa prensa de oliva? Donde se prensan las olivas, donde se aplastan las olivas. Y Jesús se los lleva después de decirles, este es mi cuerpo. Este pan va a ser despedazado por ustedes, este vino viene de ser de las uvas trituradas por ustedes y ahora me lo llevo al Getsemaní, a la prensa de olivos, porque también ahí se va a prensar algo y va a derramarse algo que es importante para sus vidas. Lo que se derrame de ahí es algo importante para ustedes. Y dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de sentir que me muero. Eso es lo que dice. Estoy muy triste. Acompáñenme a orar, y lo abandonan. Y ahí es donde llegan los soldados romanos y Judas, que nunca falta,
y se lo llevan y ahí se desata la crucifixión. Pero ¿qué estaba queriendo decir? ¿Y por qué se los lleva ahí? Porque lo que se derrama de la oliva triturada es el aceite, el aceite, el aceite. Y el aceite simboliza algo que viene después de la muerte de Cristo. ¿Qué es? Exacto lo que ustedes están diciendo, así en susurros. Esa es una prensa de oliva. Jesús estaba diciendo, me siento como esas olivas que ahí no se ven, triturado hasta la muerte, pero porque el aceite que viene después de mi partida es lo que va a sanarlos a ustedes, es lo que les va a dar felicidad, gozo, paz. Eso es lo que ustedes tienen que vivir en carne propia hasta que yo regrese. Hasta que yo regrese. Tienen que experimentar esto que es el don del Espíritu Santo. Sin eso nos morimos. Nos morimos. Y la oliva tiene que ser prensada, aplastada. Dice, todo esto lo digo porque estoy con ustedes ahora. Ya había resucitado Jesús, pero se iba a jalar. Pero el Consolador, en griego Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden como el olivo. El olivo no se asusta ni se acobarda, sino que sigue dando fruto. Sigue dando fruto. ¿Por qué? Porque está pegado a la raíz que da este aceite. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Esa misma fuerza, ¿cierto o no? Necesitamos el derramamiento de ese aceite en nuestra vida para seguir dando fruto y para que las adversidades no nos doblen, no nos quiebren, no nos resequen, sino que sigamos dando fruto y seamos personas esforzadas, gozosas, con esa paz que el mundo no nos puede dar, pero que tampoco nos puede quitar. Hace, no sé, 15 o 22 días, después de muchos meses, Santi es nuestro hijo mayor y que nació con algunas malformaciones congénitas y fue a unas citas que había abandonado él. Él va a citas constantes en los hospitales, en muchos hospitales y muchos especialistas. Pero de la columna vertebral la había abandonado. Y empiezan a notarle cosas. Y entonces está en estudios, ¿verdad? Sobre todo ahora que está en la adolescencia, está en crecimiento, entonces lo que suceda en la columna y en la médula es crucial, pero han encontrado algunas cosas. Y entonces empieza uno otra vez, ¿verdad? Ay, Dios mío. Se nos sale completamente de las manos. ¿Cómo hacemos para que no sufra, para que no haya consecuencias, para que los médicos logren mitigar por lo menos las consecuencias y darle una niñez, una adolescencia y hasta donde mi vida me alcance y la de Laura, darle la mejor calidad de vida? Pero por alguna razón, en esta ocasión, hasta intenté realmente preocuparme adrede, es decir, mae, tiene que estar preocupado, pero por otra parte había algo que me decía, mae, tranquilo, todo va a estar bien. Hay una paz que el mundo no me puede quitar, porque yo ya vi lo que hace Dios. Yo ya vi lo que hizo en mi hijo Santiago una y otra 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 vez. Y el que empezó la buena obra, ¿qué dice? Él será fiel en terminarla. No yo, Él. Esa es la paz que necesitamos y solo la podemos obtener cuando nos relacionamos con lo que Él dejó, y Él dejó su Espíritu Santo, su Espíritu Santo. ¿Por qué simboliza el aceite del Espíritu? Aquí en 1 Samuel 16:13 tenemos un ejemplo. Samuel tomó el cuerno del aceite, la botella de aceite, y ungió al joven en presencia de sus hermanos, a David. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Entonces ya tenemos que el trigo
y la vid simbolizan el sacrificio de Cristo, y esto simboliza la venida del Espíritu Santo, que es lo que nosotros tenemos y lo que necesitamos. 3 cosas y termino acá para hacer algo muy práctico. La harina necesita ser triturada y eso simboliza el cuerpo de Cristo. La uva necesita ser triturada o aplastada y simboliza la sangre de Cristo. Y la oliva necesita ser también aplastada y simboliza el Espíritu Santo que nos ha dejado. Es la historia del Evangelio en 3 plantas de la Biblia. Y yo traje, le voy a pedir a Lau que me ayude, porfa. Traje algo que se me secó. Yo tengo un arbolito de oliva que me traje hace muchos años. Ya les dije que tengo una relación sentimental con los olivos. Pero ese quedó, lo tenía desde antes de casarme, entonces está en otro lugar allá en Guadalupe. Y le dije a mi papá que cortara las ramitas de olivo, de mi olivo, que se llama Oliver. ¿Sí? ¿Qué pasó? Estamos en un momento muy serio. Y se secaron porque de ahí, obviamente, del miércoles para acá, las pobres. Pero también hice otra cosa. Hicimos, Lau y yo, un aceite con oliva y con un poquito de lavanda. Y yo quiero que hagamos algo hoy. Simbólicamente, ojo, simbólicamente, pero muy significativamente, yo creo que todos salgamos ungidos con este aceite que simboliza el Espíritu en nuestra vida. Y que cada una se lleve una hojita de olivo. Les voy a regalar una hojita de olivo. La pueden meter en su Biblia que nadie trae. Bueno, ahí hay una. O en donde quieran, en la billetera. Y recuerden, cada vez que vean esta hojita, yo quiero ser como el olivo. Quiero dar fruto todos los días, no importa mi edad. Voy a aguantar la sequía. Necesito estar pegado a la raíz de este olivo porque eso es lo que me va a dar vida y resistencia, alegría, gozo, paz, que el mundo no me da, pero que el mundo no me puede quitar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lau me va a ayudar con esto y se va a parar tal vez ahí. Le voy a pedir a los músicos que vengan aquí conmigo para que me acompañen. Y ustedes lo que van a hacer es muy fácil. Ustedes van a pasar, ustedes verán cómo se ordenan, porque somos muchos, gracias a Dios. ¿Han visto qué lindo cómo se está llenando poco a poco este lugar? Entonces, quiero que vayan ahí y cojan su hojita, una hojita de olivo, y luego pasan donde yo voy a estar. Yo voy a apagar el micrófono para que yo les ponga el aceite. Usted puede escoger en su mano o en la frente, le puedo hacer una cruz si quiere, una X, de repente. Es para quitarle la religiosidad al acto, es solamente simbólico, y voy a orar por ustedes. Somos muchos, así que nos quedan unos 15 minutos antes de cerrar el Chinamo. Entonces vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con todo es voluntario, por cierto, no están obligados o obligadas, pero quien quiera hacerlo y simbolizarlo en su vida está invitado a hacerlo, así que adelante.